En 1983, el derecho a disputar el Campeonato Mundial de Ajedrez no se decidió mediante un jaque mate brillante o un sacrificio de dama. Que va, ojalá. O sea, se decidió con el giro de una ruleta, en un casino austriaco. Fíjate en la locura de la situación. Es que es de película. Por un lado de ese torneo tenemos a la mente más agresiva y temida del momento. Un volcán de 21 años llamado Garry Kasparov. Ujú. Y por el otro, avanzando hacia la final, a un hombre de 62 años, de paso lento, con el pelo blanco y que apenas puede ver las piezas por su vista deteriorada. Y claro, quien escuche esto se preguntará, ¿cómo es posible que alguien compita al máximo nivel décadas después de su supuesto apogeo biológico? A ver, es una anomalía que rompe por completo cualquier esquema deportivo. O sea, en el ajedrez de élite, a los 62 años, un competidor lleva por lo general un par de décadas retirado. Claro, ya están en otra cosa. Totalmente. Hablamos de una disciplina que exige un nivel de desgaste mental, nervioso y físico absolutamente brutal. Estar ahí rozando otra final por el Campeonato del Mundo a esa edad no es solo raro. Ya. Es que desafía toda la literatura sobre el envejecimiento y el rendimiento cognitivo. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. En este análisis a fondo vamos a sumergirnos en la documentación, artículos y registros históricos para diseccionar la mente de ese hombre. Vasily Smyslov, el 7º campeón del mundo de ajedrez. Un jugador legendario, vamos. Huyante de 17 medallas olímpicas y que habitó toda su vida entre dos universos aparentemente opuestos. Ujú. Por un lado, la geometría fría e implacable del tablero, y por otro, la pasión ardiente y lírica de la ópera. Exacto. Y el objetivo de analizar estas fuentes hoy es entender cómo la búsqueda obsesiva de lo que él llamaba la armonía absoluta fue mucho más que una simple táctica de juego. O sea, era una forma de ver el mundo. Eso es. Esa filosofía de vida le permitió construir un estilo que ignoró el paso del tiempo. Pero sobre todo, fue la herramienta psicológica que le ayudó a navegar por una existencia plagada de rivalidades titánicas Ujú. y tragedias familiares devastadoras bajo el régimen soviético. Y por supuesto, decisiones críticas que quedaron literalmente a merced del azar. Pues empecemos por esa dualidad. Porque no se puede comprender a Smyslov sin entender que para él el ajedrez no tenía nada que ver con las matemáticas o la guerra. ¿Qué va? Era, en el sentido más literal, una composición musical. Según los biógrafos, Smyslov era un barítono excepcional. De hecho, en 1950 llegó a presentarse a una audición para el prestigioso Teatro Bolshoi de Moscú. Ostras, el Bolshoi, palabras mayores. Sí. Las crónicas de los torneos de la época relatan cómo, en medio de tensas competiciones internacionales, él se relajaba cantando arias de Tchaikovsky o Rachmaninoff, ¡Qué imagen! mientras el gran maestro Mark Taimanov lo acompañaba al piano. Es que esa conexión no era un simple pasatiempo para él. La estructura mental que requiere la música clásica se transfería directamente a su forma de ver el tablero. Claro. Él repetía constantemente que su meta era componer sinfonías de madera y marfil. En la música, cada nota tiene su lugar, su tempo y su función dentro de un acorde. Ujú. Pues en el ajedrez de Smyslov, cada pieza debía coordinarse con las demás con una precisión rítmica impecable. Todo se resume en su credo principal. A ver, ¿cuál era? Él decía: haré 40 jugadas buenas. Si mi oponente puede hacer lo mismo, la partida terminará en empate. Ostras, pero a ver, tengo que detenerme aquí porque esto genera cierta confusión. Sabemos que el ajedrez al más alto nivel requiere un cálculo inmenso, una especie de visión de túnel donde el cerebro procesa árboles de variantes de 15 o 20 jugadas. Sí, una barbaridad de cálculo bruto. Claro, o sea, si lo comparamos con la informática, es como un superordenador probando millones de combinaciones por fuerza bruta para reventar una contraseña. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible ganar campeonatos del mundo guiándose por algo tan abstracto como la armonía? O sea, ¿cómo sobrevive un músico contra estas calculadoras humanas? Pues es una analogía excelente. Y la respuesta está en los mecanismos cognitivos detrás de la maestría. Mientras que otros jugadores funcionaban como ese superordenador que prueba cada combinación, Ujú. Smyslov era más bien como un maestro cerrajero. Él no necesitaba forzar la cerradura. Simplemente sentía dónde encajaban los cilindros. El excampeón mundial Boris Spassky inventó un término perfecto para describir esto. ¿Cuál? Lo llamaba la mano. Spassky aseguraba que la mano de Smyslov sabía por sí sola a qué casilla debía ir cada pieza. Es decir,
jugaba por puro instinto. Más que instinto, hablamos de un nivel extremo de lo que en psicología se llama agrupamiento, o chongqing, en inglés. Ah, vale, reconocer patrones. Patrones de defensa. Pero Smyslov llevó esto al extremo. Ya. Había interiorizado de tal manera la geometría del tablero que veía las relaciones espaciales más eficientes casi de forma subconsciente. Su cerebro reconocía el acorde correcto sin tener que procesar de forma consciente todas las notas individuales. Claro, como un músico de jazz que ya ni mira la partitura porque simplemente fluye. Exactamente. Y esto le ahorraba una cantidad monumental de energía mental. No se agotaba calculando movimientos inútiles porque su intuición descartaba todo lo que no fuera estrictamente armónico. ¡Qué barbaridad! En los finales de partida donde quedan pocas piezas y se requiere una economía de recursos perfecta, esta habilidad lo convertía en un rival letal. Vladimir Kramnik, otro campeón mundial posterior, llegó a decir que estudiar las partidas de Smyslov es descubrir la verdad virtual del ajedrez. La verdad virtual. Sí, porque no hay fricción en sus partidas. Las piezas fluyen solas. Sin embargo, esa fluidez artística chocó de frente con la dura realidad del país en el que le tocó vivir. En los años 50, el Estado soviético no estaba interesado en bohemios que buscaran la belleza. Para nada. Querían dominación pura, método y ciencia. Y la encarnación perfecta de esa maquinaria estatal tenía nombre y apellido: Mikhail Botvinnik. Botvinnik era el patriarca absoluto de la escuela soviética. Sus enfoques eran diametralmente opuestos a los de Smyslov. Botvinnik era un ingeniero, un científico. Su preparación era espartana y súper sistemática. Ya, he leído que era una locura cómo entrenaba. Sí. Para acostumbrarse a jugar bajo presión, llegaba a entrenar con la radio a todo volumen y con gente fumando a su alrededor para simular las peores condiciones de un torneo. Madre mía. Representaba el ideal del hombre nuevo soviético, lógico, implacable, construido a base de esfuerzo metódico. Smyslov, en cambio, era pura intuición e independencia. Y la colisión entre estos dos hombres nos dio una trilogía épica por el título mundial. En 1954 terminan en un empate a 12 puntos, lo que por reglamento permitía a Botvinnik retener la corona. Pero en 1957 llega la explosión. Smyslov arrasa. Vence a Botvinnik por 12,5 a 9,5 y se corona como el 7º campeón del mundo. Un hito increíble. Totalmente. Pero aquí es donde los registros históricos muestran un giro dramático, porque solo un año después, en 1958, Botvinnik exige su derecho a un encuentro de revancha. Smyslov se presenta mermado por una grave neumonía. Sí. No logra soportar la presión física y pierde el título. Su reinado dura exactamente 1 año y 12 días. Fue uno de los reinados más cortos de toda la historia del ajedrez. Las fuentes destacan que Botvinnik aprovechó ese año para diseccionar por completo el estilo de Smyslov. Claro, lo estudió al milímetro. Exacto. Creó preparaciones de apertura hiperespecíficas, diseñadas solo para incomodarlo. Smyslov, con su salud tan comprometida, no pudo mantener esa visión armónica frente a los ataques quirúrgicos y largamente ensayados de su rival. Si su paso por la cima fue tan efímero, ¿por qué es reverenciado como una leyenda absoluta hoy en día? Es una buena pregunta. O sea, la historia suele olvidar a los que solo triunfan un momento. Además, leyendo entre líneas en los documentos de la época soviética, da la sensación de que el propio aparato del Estado respiró aliviado cuando Botvinnik recuperó el título. Sentían que Botvinnik era su verdadero campeón, ¿no? Y así era. Para entender por qué Smyslov es una leyenda y no una simple anécdota, hay que mirar su legado técnico. Un legado que ha sobrevivido muchísimo más tiempo que los reinados de otros campeones. No se trataba de cuánto tiempo tuvo la corona, sino de lo que dejó en el tablero. Smyslov inventó sistemas enteros de juego, conocidos hoy como las variantes Smyslov, en aperturas fundamentales como la Ruy-López, la defensa eslava y la defensa Grunfeld. ¿Y qué hace exactamente que una apertura sea del estilo Smyslov? Pues el mecanismo detrás de estas variantes es fascinante. En lugar de buscar un asalto frontal rápido que genere caos, lo cual implica grandes riesgos matemáticos, ¿Ya? las variantes de Smyslov se centran en el desarrollo paciente y una solidez estructural inquebrantable. Ponen las piezas en casillas donde controlan el centro desde la distancia, creando como una especie de campo de fuerza. Ah, qué interesante. El oponente se desespera intentando encontrar un punto débil, lanza un ataque prematuro, choca contra un muro sólido y acaba colapsando por su propio peso.
Es un ajedrez de desgaste psicológico. Basado en la perfección posicional, claro. Exacto. Y respecto a tu segundo punto, es totalmente cierto. La burocracia deportiva soviética prefería 1000 veces a Botvinnik. Smyslov mantenía una peligrosa independencia ideológica. Es que eso en esa época era tela. Imagínate. De hecho, fue de los rarísimos ciudadanos de su estatus que nunca, jamás se afilió al Partido Comunista. Y esa negativa a someterse no venía de un activismo político estridente, venía de algo mucho más profundo e íntimo que el Estado soviético intentaba erradicar por completo, una arraigada fe cristiana ortodoxa. Sí, sí. Smyslov era un hombre profundamente religioso en un Estado oficialmente ateo, y esa fe pronto se vería sometida a la prueba más brutal imaginable. Los registros personales de la época revelan el inmenso dolor que se escondía detrás de la figura apacible que se sentaba a jugar. Su esposa, Nadezhda, había vivido de primera mano el terror de las purgas de Stalin. Madre mía. Sí, su primer marido fue ejecutado en esas purgas. Smyslov y ella criaron juntos a Vladimir, el hijo de Nadezhda. Smyslov lo adoptó legalmente y le transmitió su tremendo amor por el ajedrez. Y resultó que Vladimir tenía un talento excepcional. Sí, hasta el punto de viajar a Toronto en 1957 para representar a la Unión Soviética en el Campeonato Mundial Juvenil. Exactamente, justo el mismo año en que su padre adoptivo se corona campeón del mundo. O sea, debería haber sido el cenit de la felicidad familiar. Debería. Pero se convirtió en una absoluta pesadilla. Durante ese torneo en Canadá, el joven Vladimir se enamoró de una chica local. Al volver a la Unión Soviética, inició los trámites para casarse y emigrar. Buf, mala idea en ese momento. Las autoridades soviéticas, en plena paranoia de la Guerra Fría, se negaron en rotundo. Las fuentes indican que el temor a una deserción, especialmente de alguien tan cercano al recién coronado campeón mundial, era inaceptable para el Kremlin. Claro. Vladimir, al ver todas las puertas cerradas y sintiéndose completamente atrapado, cayó en una desesperación profunda y se quitó la vida. Es una tragedia que hiela la sangre. Ante algo así, cualquier persona normal se desmoronaría o se llenaría de un odio destructivo contra el sistema que provocó la muerte de su hijo. Es lo más lógico, sí. Sin embargo, Smyslov no se rebeló públicamente ni abandonó el juego. Al contrario, las fuentes indican que encontró un refugio absoluto en su fe. Creía fervientemente en la predestinación. Para él, el tablero no era madera y piezas, era una metáfora viva. El campo de batalla donde el bien y el mal, Dios y el diablo, luchaban constantemente en el interior del alma humana. Y oye, por cierto, investigando este aspecto espiritual de Smyslov para el análisis, me topé con un detalle en nuestras fuentes que necesitamos aclarar porque es, francamente, surrealista. A ver, cuenta. Kirsan Ilyumshinov, que fue presidente de la Federación Internacional de Ajedrez durante muchos años, llegó a declarar que Smyslov jugaba tan bien porque recibía ayuda de extraterrestres. Y esto se repite en un montón de foros de Internet. ¡Ostras! Es un ejemplo perfecto de cómo una figura mediática puede distorsionar la historia hasta el absurdo. Ya ves. Ilyumshinov es un personaje altamente excéntrico. Ha afirmado públicamente haber sido abducido por alienígenas, y en una entrevista tomó la profunda experiencia espiritual de Smyslov y la pervirtió por completo. Porque Smyslov nunca dijo nada de eso, ¿verdad? Jamás, en ningún texto ni declaración, habló de alienígenas. Lo que Smyslov y su esposa relataron era que, en los momentos de mayor agotamiento durante los torneos, cuando la mente humana ya no daba más de sí, él experimentaba una profunda inspiración mística. Ah, vale. Sentía que una fuerza divina le revelaba la armonía oculta de la posición en el tablero. Traducir esa vivencia religiosa, esa búsqueda de consuelo tras perder a su hijo, en una anécdota de platillos volantes, es despojar a Smyslov de su verdadera profundidad humana. Claro, es quitarle toda la carga filosófica. Entender su verdadera fe es lo único que explica cómo pudo seguir sentándose frente a representantes de la maquinaria soviética sin que el resentimiento le nublara el juicio. Totalmente. Esa capacidad para aceptar lo que escapaba a su control y confiar en un orden superior es el preludio perfecto para el episodio más inverosímil de toda su carrera deportiva. Exactamente. Su creencia en que las fuerzas cósmicas intervenían en la vida humana lo preparó para lo que ocurriría en 1983. Nos situamos de nuevo en el escenario del principio. Smyslov, a sus 62 años, clasifica milagrosamente para el torneo de candidatos. En cuartos de final le toca enfrentarse al gran maestro alemán Robert Hübner. El encuentro es una batalla de desgaste absoluto. Juegan partida tras partida y el marcador no se mueve del empate.
Llegan al límite establecido por el reglamento. Se han agotado todas las instancias de desempate frente al tablero. Todas. Entonces, las reglas de la época exigen que la clasificación a semifinales se decida por puro azar. Se va a usar una ruleta. Es que es muy fuerte. A ver, tengo que hacer una pausa aquí y recalcar esto. Al revisar la documentación exhaustivamente, hay un detalle que me llamó muchísimo la atención, porque yo siempre había escuchado la versión equivocada de esta historia. En la cultura popular ajedrecística, casi siempre se cuenta que este desempate de película ocurrió en Las Vegas. Sí, es un mito súper extendido. Pero, yendo a los registros oficiales, queda clarísimo que no fue así. La famosa ruleta que decidió el destino del campeonato mundial no giró en Las Vegas, giró en el casino de Velden, en Austria. Exacto, exacto. Es una corrección importantísima. Velden, Austria, no Las Vegas. Y la atmósfera en ese casino de Velden era de una tensión insoportable. Hübner, como es comprensible para cualquier competidor de élite, protestó amargamente ante la idea de que su carrera pendiera de una bola de marfil saltando en una rueda. Normal, es que te juegas la vida a cara o cruz. Claro. Smyslov, en cambio, mantuvo una calma sepulcral. Eligió el color rojo. Hübner, por descarte, se quedó con el negro. El croupier lanzó la bola. El silencio en la sala de Velden era total. La bola rebotó y cayó. En el número 0, el color verde. Fíjate en la ironía. Incluso el azar dictaminó un empate en el primer intento. Es que no se lo creía a nadie. Hubo que repetir el giro. La bola volvió a rodar y, esta vez, aterrizó en el número 3 rojo. Smyslov pasaba a la siguiente ronda. Lo interesante, además de la victoria, es el peso cultural de ese número. ¿El 3? Sí. El 3 es un número con una resonancia mística inmensa en la literatura rusa clásica, específicamente en el cuento La Dama de Picas de Alexander Pushkin. Ostras, es que si lo analizas desde fuera, parece que el universo les estuviera diciendo: ya habéis llevado la lógica humana al límite, apartaos que ahora decido yo. Literalmente. Pero teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado sobre la mentalidad de Smyslov, ¿cómo procesó él este evento? Porque para un matemático esto es pura probabilidad estadística. Para él debía significar algo inmenso. En sus memorias, relata este episodio con una convicción que pone los pelos de punta. Él estaba convencido de que, en ese preciso momento, Dios y Satán estaban librando una batalla a través de la ruleta. ¡Qué fuerte! Interpretó que Dios hizo que la primera bola cayera en el 0 verde como una advertencia celestial para Hübner, cuyo comportamiento durante el torneo, según Smyslov, no había sido el más adecuado. Ya. Y luego, en el segundo intento, la intervención divina le otorgó la victoria legítima al jugador que había buscado la armonía de forma pura. Para Smyslov, la ruleta de Velden no fue azar, fue el instrumento definitivo de la justicia divina. Impresionante. Esa certeza lo impulsó hasta la final de candidatos, cerrando el círculo con nuestro punto de partida. Ahí se encontró con el jovencísimo Kasparov, un choque entre dos eras separadas por 40 años de evolución teórica. Una barbaridad de diferencia generacional. Aunque Kasparov resultó vencedor, el hecho de que Smyslov llegara hasta allí demuestra un vigor intelectual asombroso. Pero, como ocurre siempre, el cuerpo físico termina pasando la factura. Sí, el tiempo no perdona. Los años 90, tras el colapso de la Unión Soviética, fueron una etapa de luces y muchísimas sombras. En 1991, a los 70 años, Smyslov ganó el Campeonato Mundial Senior, dejando clarísimo que su comprensión estructural del juego seguía intacta. Sin embargo, la pensión estatal soviética desapareció, y él y su esposa cayeron en una profunda pobreza económica. A esto se sumó un deterioro físico gravísimo. Smyslov perdió la vista casi por completo. Y aún así, la oscuridad no lo detuvo. Al carecer de visión para ver el tablero físico, recurrió por completo a esa capacidad de chanting de la que hablabas antes, a su inmensa memoria visual. Es que era un genio. En sus últimos años, acompañado de su esposa también muy enferma, Smyslov se dedicó a componer intrincados problemas y estudios de ajedrez en su cabeza. Cuando la luz física se apagó y las circunstancias externas eran desoladoras, él seguía refugiándose en su mente, creando esa ansiada armonía absoluta. Quienes conocían profundamente el ajedrez sabían que su talento era inalcanzable por la vía del simple esfuerzo. En uno de los textos que hemos analizado, el gran maestro holandés J.H. Donner dejaba una cita que captura esta esencia a la perfección. A ver, ¿qué decía? Donner decía que Smyslov no jugaba como un humano calculador, sino como un animal elegante,
Un animal elegante, me encanta. Explicaba que mientras el resto de los mortales tiene que hundirse en el barro de los cálculos infinitos, sufriendo de estrés y incertidumbre, Smyslov simplemente se deslizaba por la superficie armónica de las cosas. Provocaba admiración, sí, pero también una envidia secreta brutal entre la élite, porque sabían que esa naturalidad no se podía aprender leyendo libros, era un don. Resulta profundamente conmovedor observar una vida dedicada casi un siglo entero a buscar la verdad posicional. Incluso en la pobreza, ciego y marcado por la pérdida, Vasily Smyslov jamás dejó que la brutalidad del mundo corrompiera su visión de la belleza. En definitiva, estamos hablando de un hombre que sirvió de puente entre las generaciones clásicas y el ajedrez moderno. Un individuo que escuchaba melodías en la disposición táctica de unas piezas de madera. Que depositó su destino sin pestañear en una ruleta de casino en Belden y que demostró que el arte no necesita luz para seguir creándose. Y esto nos plantea una reflexión final fascinante sobre nuestro presente. Quien escuche este análisis podría pensar que el estilo intuitivo de Smyslov es una reliquia romántica del pasado, especialmente hoy, en la era de los motores de inteligencia artificial. Totalmente. Al principio, todos creíamos que las máquinas jugarían como el soviético Botvinnik, calculando millones de variantes frías y aplastando al humano mediante pura fuerza matemática. Sin embargo, las inteligencias artificiales más avanzadas de la actualidad, como AlphaZero, han sorprendido al mundo al jugar de una forma misteriosamente parecida a Smyslov. Es que eso es increíble. Estas redes neuronales sacrifican material y desprecian la ventaja numérica inmediata a cambio de algo que no pueden explicar con números: la armonía posicional y la compensación a largo plazo. Es un giro de los acontecimientos extraordinario. La tecnología más avanzada que jamás hemos creado ha terminado validando la intuición casi mística de un barítono ruso del siglo pasado. Lo que nos deja una pregunta inquietante para llevarnos y darle vueltas hoy. ¿Y si la verdadera vanguardia de la inteligencia, artificial o humana, no consiste en procesar datos cada vez más rápido para forzar un resultado? ¿Y si el pico máximo del genio es, simplemente, aprender a percibir el ritmo natural del universo, colocar cada pieza en su sitio exacto y con total serenidad dejar que la victoria caiga por su propio peso? Un misterio sobre el que, sin duda, vale la pena reflexionar. Sentado junto a la ventana, en el crudo invierno de mi niñez, una luz cansada se filtraba por el vidrio en mi mundo lleno de ópera y ajedrez, entre libros gastados y partidas marcadas con tinta antigua. Las calles eran de hollín y nieve sucia, pero en aquella habitación pequeña levanté teatros invisibles y tableros que brillaban como galaxias. Había algo sagrado en la madera gastada del tablero, casillas blanqueadas por los años, piezas tibias entre los dedos, la lámpara encendida hasta muy tarde, mientras una voz lejana atravesaba las paredes. No veía un juego, veía puertas, ciudades doradas detrás de los libros, salones de humo azul, hombres inclinados sobre el universo, buscando sentido en diagonales, y entendí en silencio que el ajedrez y la música eran el mismo idioma, hablado con distintas manos. Luego vinieron trenes nocturnos, ventanas mojadas por la lluvia, estaciones casi vacías, hoteles donde el eco de los pasos sonaba más triste al amanecer. Pero al cruzar la puerta de las salas, todo volvía a encenderse. Lámparas sobre los tableros, copas olvidadas junto a partidas eternas, murmullos que morían de golpe cuando la
perfecta en el aire. Había noches en que una jugada hermosa me mantenía despierto hasta el amanecer, como una voz que escuchas una vez y no olvidas jamás. Y el tablero cantaba, Dios mío, cómo cantaba, en sacrificios silenciosos, en finales lentos, como plegarias, en la respiración contenida de una sala mirando el vacío. Por unos segundos todo tenía sentido: la música, la vida, el dolor, el amor. Dicen que hay cimas, momentos de gloria donde las luces se abren y el mundo aplaude tu nombre. Lo que nadie te cuenta es lo que viene después: la butaca vacía, la habitación en penumbra, una copa en la mano y demasiados pensamientos despiertos. Entonces vuelves al refugio verdadero, pones música en la oscuridad, dejas que una voz antigua abra otra vez el universo. Y recuerdas que tu casa no son los trofeos, sino la armonía secreta entre la nota justa y la jugada perfecta. Pasaron los años como estaciones vistas desde un tren, ciudad tras ciudad, torneo tras torneo. La lista de partidas creció, pero en el fondo todo volvía a un niño junto a una ventana helada, descubriendo que el mundo podía ser más grande que su barrio. Algunas almas no nacen para pertenecer del todo, solo para rozar por instantes algo que no se puede nombrar. Y yo lo rozaba cada vez que una posición perfecta aparecía frente a mí, como una constelación encendida. Y todavía vuelo cuando suena una vieja ópera, cuando mis dedos recuerdan el roce de la madera, cuando pienso en aquel invierno donde un cuarto pequeño se volvió más amplio que el cielo. El mundo fue duro, sí, muy duro, pero también fue hermoso. Entre humo, nieve y edificios grises encontré un rincón de color que nadie pudo arrebatarme. No en las coronas, no en la gloria fugaz, sino en la armonía secreta entre casillas y voces, entre blanco y negro, pintando colores invisibles. Ahora las calles siguen cubiertas del mismo hollín de siempre, pero si cierras los ojos puedes oírlo. En algún lugar del tiempo un tablero sigue cantando y una mano sola en una habitación mueve la primera pieza, como si el universo entero dependiera de ese gesto. Sitting by the window in the harsh winter of my childhood, a weary light slipped through the glass into my world of opera and chess. Among worn-out books and games scored in ancient ink, the streets were soot and dirty snow. But in that little room, I raised invisible theaters and boards that shone like galaxies.
There was something sacred in the warm wood of the board, squares whitened by the years, pieces warm between my fingers. The lamp burning late into the night, while a distant voice passed through the walls. I did not see a game, I saw doors, golden cities behind the books, halls of blue smoke, men bending over the universe, seeking meaning along the diagonals. And I understood in silence that chess and music were the same language, spoken by different hands. Then came the night trains, windows wet with rain, stations almost empty, hotels where the echo of footsteps sounded sadder at dawn. But as I crossed the doorway of the halls, everything lit up again. Lamps over the boards, Glasses forgotten beside endless games. murmurs that died at once. When the first piece touched the wood, Some played to win, others to survive. I was looking for something else. That impossible instant When every piece falls into its perfect place and the world stands still, like a perfect note hanging in the air. There were nights when a single beautiful move kept me awake until dawn, like a voice you hear once and never forget. and the bard was singing. My God, how it was singing in silent sacrifices In endings slow as prayers in the hell breath of a room staring at the void. for a few seconds. Everything made sense. The music, life, Pain, love. they say there are summits Moments of glory when the lights open. and the world applauds your name. What no one tells you is what comes after. The empty seat, the dim hotel room, A glass in your hand, and too many thoughts awake. then you return to the only true refuge. You play music in the dark, let an ancient voice Open the universe once more, and you remember that your home is not the trophies but the secret harmony between the right note and the perfect move. The years went by, Like seasons seen from a train, city after city. tournament after tournament, The list of games grew but deep down everything came back to a child by a frozen window, discovering that the world, could be larger than its street, some souls are not born to fully belong. only to touch for an instant. Something that cannot be named. And I touched it, Each time a perfect position, appeared before me. like a constellation set alight. And I still fly when an old opera is playing, when my fingers remember. the feel of the wood, When I think of that winter when a small room, became wider than the sky. the world was hard, Yes, very hard. but it was beautiful too. Amid smoke, snow, and gray buildings, I found a corner of color that no one could take from me, not in the crowns, not in fleeting glory, but in the secret harmony between squares and voices, between black and white, painted invisible colors. now the streets are still covered, With the same old soot, but if you close your eyes, you can hear it somewhere in time. a board keeps on singing
and a hand alone in a room, moves the very first piece, as if the whole universe depended on that gesture. Seduto accanto alla finestra, nel rigido inverno della mia infanzia, una luce stanca filtrava dal vetro nel mio mondo pieno di opere e scacchi. Tra libri consumati e partite segnate con inchiostro antico, le strade erano fuliggine e neve sporca, ma in quella piccola stanza alzavo teatri invisibili e scacchiere che brillavano come galassie. C'era qualcosa di sacro nel legno consunto della scacchiera, case sbiancate dagli anni, pezzi tiepidi tra le dita. La lampada accesa fino a tardi, mentre una voce lontana attraversava le pareti. Non vedevo un gioco, vedevo porte, città dorate dietro i libri, saloni di fumo azzurro, uomini chinati sull'universo in cerca di senso lungo le diagonali, e capii in silenzio che gli scacchi e la musica erano la stessa lingua, parlata da mani diverse. Poi arrivarono i treni notturni, i vetri bagnati dalla pioggia, stazioni quasi vuote, alberghi dove l'eco dei passi suonava più triste all'alba. Ma appena varcavo la soglia delle sale, tutto tornava ad accendersi. Lampade sopra le scacchiere, bicchieri dimenticati accanto a partite infinite, mormori che morivano di colpo quando il primo pezzo toccava il legno. Alcuni giocavano per vincere, altri per sopravvivere. Io cercavo qualcos'altro, quell'istante impossibile in cui ogni pezzo cade al suo posto esatto e il mondo si ferma come una nota perfetta nell'aria. C'erano notti in cui una mossa bellissima mi teneva sveglio fino all'alba, come una voce che ascolti una volta e non dimentichi più. Sacrifici silenziosi nei finali lenti come preghiere, nel respiro trattenuto di una sala che guarda il vuoto. Per qualche secondo tutto aveva senso: la musica, la vita, il dolore, l'amore. Dicono che esistano cime, momenti di gloria in cui le luci si aprono e il mondo applaude il tuo nome. Quello che nessuno ti dice è ciò che viene dopo la poltrona vuota, la stanza d'albergo in penombra, un bicchiere in mano e troppi pensieri svegli. Allora torni al vero rifugio, metti musica nel buio, lasci che una voce antica apra di nuovo l'universo e ricordi che la tua casa non sono i trofei, ma l'armonia segreta tra la nota giusta e la mossa perfetta. Gli anni passarono come stagioni viste da un treno, città dopo città, torneo dopo torneo, l'elenco delle partite crebbe. Ma in fondo tutto tornava a un bambino accanto a una finestra gelata, che scopriva che il mondo
poteva essere più grande del suo quartiere. Alcune anime non nascono per appartenere davvero, solo per sfiorare per un istante qualcosa che non si può nominare. E io la sfioravo ogni volta che una posizione perfetta appariva davanti a me come una costellazione accesa. E ancora volo quando suona una vecchia opera, quando le dita ricordano il contatto del legno, quando penso a quell'inverno in cui una stanza piccola divenne più vasta del cielo. Il mondo è stato duro, sì, molto duro, ma anche meraviglioso. Tra fumo, neve e palazzi grigi, ho trovato un angolo di colore che nessuno ha potuto portarmi via. Non nelle corone, non nella gloria fugace, ma nell'armonia segreta tra case e voci, tra bianco e nero che dipingono colori invisibili. Ora le strade sono ancora coperte dalla stessa vecchia fuliggine, ma se chiudi gli occhi puoi sentirlo. Da qualche parte nel tempo una scacchiera continua a cantare, e la mia mano sola in una stanza muove il primo pezzo, come se l'intero universo dipendesse da quel gesto. A veces despierto y no sé en qué año estoy. La casa cruje lento, como si también recordara. Y en algún lugar muy lejos una voz canta. El tablero sigue aquí, viejo gastado, con las esquinas vencidas por demasiados inviernos. Ya casi no puedo verlo. Las piezas son sombras, formas borrosas que mis manos reconocen antes que mis ojos. Y aún así, cuando las toco, regresan nombres, estaciones, ciudades enteras. un tren en la nieve, una sala en silencio, un aplauso distante que ya no sé si ocurrió de verdad. Qué extraño pasarse la vida buscando claridad y terminar viviendo entre recuerdos. Pero hubo belleza, Dios mío, sí que la hubo, en una voz cantando ópera detrás de una puerta abierta, en una mano esperando la mía después de una derrota, en una jugada limpia en medio del caos humano. Y aunque ahora todo tiemble, aunque la noche pese más, sé que no estuve solo, nunca del todo. Recuerdo su rostro, o tal vez recuerdo la luz. A esta edad las dos cosas se parecen. Ella caminaba despacio mientras yo analizaba posiciones imposibles y dejaba té sobre la mesa sin decir nada,
Como si entendiera que algunos hombres pasan la vida intentando ordenar el mundo, porque dentro de ellos algo siempre estuvo roto. Dame más de lo que supe decir, y ahora el silencio tiene su forma. Pero hubo belleza incluso aquí, en las derrotas que me hicieron humano, en las cicatrices que nadie vio, en las noches interminables donde solo quedaban música y memoria, porque algunas almas no sobreviven por fuerza, sobreviven por armonía. He olvidado partidas, variantes enteras, rostros de hombres que una vez temieron sentarse frente a mí. Pero hay cosas que la oscuridad no puede borrar. La sensación de que alguien me acompañaba, incluso en los días más vacíos, como una mano invisible sobre el hombro, como una nota sostenida cuando todo lo demás desaparece. El mundo siguió adelante, llegaron otros, nuevos campeones, nuevas voces. Y está bien, porque yo ya no necesito vencer a nadie, solo escucho la lluvia, la madera vieja de la casa, la ópera sonando bajo, como un recuerdo que respira. Y por un instante todo vuelve. Las estaciones pasan, la gloria también, el cuerpo olvida, los ojos se apagan, pero algunas cosas permanecen. Una melodía, una caricia, la paz extraña de haber buscado belleza en un siglo lleno de ruido. Ya casi no puedo ver el tablero, pero todavía escucho la armonía. Sometimes I wake up and I no longer know what year it is. The house creaks slowly, as if it remembers too. And somewhere very far away, a voice is singing. Chessboard is still here, old, worn out, its corners defeated by too many winters. I can barely see it now. The pieces are shadows, blurred shapes my hands still recognize before my eyes do. And yet when I touch them, names return, seasons, entire cities. a train in the snow, a silent heart, a distant applause I no longer know is real. How strange to spend a life
searching for clarity and end up living among memories. But there was beauty, my God, there truly was, In a voice singing opera behind an open door, in a hand waiting for mine after a defeat. in a clean move in the middle of human chaos. And even now, when everything trembles, when the night grows heavier, I know I was not alone. Never completely. I remember her face, or maybe I remember the light. At this age, They feel like the same thing. She walked slowly while I analyzed impossible positions, leaving tea upon the table without saying a word. as if she understood that some men spend their whole lives trying to organize the world, because something inside them was always broken. I loved her more than I ever knew how to say. And now silence has a shape, but there was beauty even here, In the defeats that made me human, in the scars nobody saw, in endless nights where only music and memory remain. because some souls do not survive through strength, They survive through harmony. I have forgotten games and tire variations, faces of men who once feared sitting across from me. But there are things darkness cannot erase. The feeling that someone stayed beside me, even in the emptiest days, like an invisible hand upon my shoulder, like a sustained note When everything else disappears, the world kept moving on. others arrive, New champions, new voices, and that is alright. because I no longer need to defeat anyone. I only listen to the rain, The old wood of the house, the opera playing softly, like a memory still breathing. and for one instant, everything returns. seasons pass, Glory to the body forgets, the eyes fade, but some things remain. a melody, a touch, a strange piece of having searched for beauty Inside a century full of noise, I can barely see the board now, but I can still hear The harmony. Algunos juegan para vencer, otros para encontrar belleza. Nací en una ciudad donde el invierno parecía eterno, donde los hombres aprendían pronto a callar ciertas cosas.
Mi padre me mostró un tablero como quien abre una ventana, y entre libros gastados de viejos maestros descubrí algo extraño, que el mundo podía tener orden. Mientras afuera todo cambiaba, las piezas seguían obedeciendo una música invisible, y yo la escuchaba. No era solo ajedrez, era equilibrio, como una nota sostenida en medio del ruido. Porque yo no buscaba destruir, no jugaba para aplastar, solo quería encontrar la casilla correcta para cada alma. Y cuando el tablero respiraba en armonía, por un instante también lo hacía yo. Dicen que fui campeón del mundo, pero nadie cuenta lo que pesa llegar ahí. Las noches sin dormir, los trenes interminables, las miradas vigilando, incluso cuando sonreías. Había hombres que jugaban como máquinas, como si el ajedrez fuera una guerra que debía ganarse a cualquier precio. Yo no podía, necesitaba entender la belleza antes que la victoria. Tal vez por eso nunca pertenecí del todo a ese mundo. Oh, porque yo no buscaba destruir, no jugaba para aplastar, solo quería encontrar la verdad detrás de cada movimiento, como un cantante buscando la nota perfecta antes de que el silencio la devore. Pude haber elegido la música, a veces lo pienso todavía. Imagino otro escenario, otra vida, otro aplauso. Pero el tablero también cantaba. Y cuando un final se abría lentamente, como una puerta hacia algo infinito, yo sabía que estaba exactamente donde debía estar. El tiempo siguió avanzando, llegaron jóvenes nuevos, nombres, nuevas guerras dentro del juego, y yo seguía ahí, más lento quizás, pero viendo cosas que otros todavía no podían ver. Porque la comprensión envejece distinto, no depende de la fuerza, depende de cuánto dolor has aprendido a transformar en calma. Y entendí al final que la gloria dura poco, que las coronas pasan, que los títulos se olvidan, pero la belleza no. Una jugada limpia, un final perfecto, una verdad simple en medio del caos humano. Eso permanece. Algunos juegan para vencer, otros para encontrar armonía. Y quizá eso sea más difícil.